¿Usted cree que sus enemigos están afuera, esperándolo con un cuchillo en la mano? ¿Y si el verdadero traidor estuviera sentado justo en su propia boca? En tiempos de audios que se reenvían, capturas de pantalla que nunca se borran y grupos familiares donde todo se registra, una sola frase puede costarle respeto durante años. No estamos hablando de gritos ni de escándalos. Estamos hablando de ese comentario que usted hizo en la sobremesa, de esa confesión que soltó porque son de confianza, de esa explicación que dio cuando nadie se la pedía. Hay personas que no lo derrotan con fuerza, lo derrotan con paciencia, esperando que usted hable de más, que se justifique de más, que explique de más. Y cuando usted termina de hablar, ellos ya tienen todo lo que necesitaban. Su boca acaba de escribir su propia sentencia. Hoy vamos a abrir una autopsia de 7 situaciones cotidianas donde su lengua trabaja en contra suya. 7 momentos en los que usted cree que está siendo educado, sincero, claro, correcto, y en realidad está entregando poder, perdiendo terreno, regalando munición. En cada una de estas situaciones, vamos a ver la trampa psicológica que lo empuja a hablar, la lectura que haría alguien que entiende cómo funciona el poder en la vida real, y la regla práctica que usted puede aplicar desde mañana mismo. Al final de este recorrido, usted va a entender algo que Maquiavelo advirtió hace 500 años y que sigue vigente hoy en cualquier consultorio, oficina, sala de juntas, mesa familiar o grupo de WhatsApp. Quien controla su boca, controla su destino. Pero primero necesito que entienda algo fundamental. Esto no es una clase de retórica ni un curso de buenas maneras. Esto es una radiografía del poder silencioso, ese que no se enseña en las escuelas, pero que determina quién sube y quién se queda abajo. Cuando termine este video, usted va a reconocer trampas que antes le parecían normales. Va a identificar a las personas que usan sus propias palabras como expediente en su contra. Va a entender por qué hay gente que avanza sin hacer ruido, mientras otros se hunden hablando. Y lo más importante, va a aprender a sostener su dignidad sin tener que explicarla. Porque el respeto no se negocia con argumentos. El respeto se sostiene con presencia, con timing, con silencios estratégicos. Usted no necesita convencer a nadie de su valor. Necesita dejar de regalarlo con cada frase que pronuncia. Si este contenido le ayuda a pensar con más calma y a vivir con más dignidad, suscríbase. Aquí hablamos sin prisa, con claridad y con lecciones que sirven en la vida real. No estamos buscando vistas rápidas ni aplausos fáciles. Estamos construyendo un espacio donde las personas que ya tienen experiencia pueden afilar su criterio, proteger su reputación y caminar con la frente en alto. Porque a esta altura de la vida, usted ya no tiene tiempo para juegos. Tiene tiempo para decisiones que cuentan. Vamos directo a la primera situación, y le advierto desde ahora, esta le va a doler, porque probablemente la vivió la semana pasada. Número 1. El vacío del silencio. Usted está en una reunión familiar, en una junta de condóminos, en una cita médica, en una conversación con un abogado. Alguien hace una pregunta. Usted sabe la respuesta. Pero hay algo en el ambiente que no cierra. Tal vez la pregunta es demasiado específica. Tal vez la persona que pregunta ya sabe la respuesta y solo quiere confirmar si usted la sabe también. Tal vez están probando qué tanto sabe usted, cuánto puede decir, hasta dónde llega su información. Y en ese momento, usted siente un vacío, un silencio que le pesa en el pecho. Su cuerpo interpreta ese silencio como una falta, como una grosería, como una obligación que no está cumpliendo. Entonces habla, responde, explica, da detalles, llena el vacío. Y en ese instante, sin darse cuenta, acaba de regalar información que nadie le pidió con esas palabras. Porque una cosa es responder la pregunta, y otra muy distinta es llenar el silencio con todo lo que usted sabe. Entienda esto. El silencio no es un vacío que usted debe llenar. El silencio es una presión que usted debe sostener. Cuando alguien hace una pregunta y usted responde con una pausa, con una mirada tranquila, con un
déjeme pensarlo. Usted no está siendo grosero. Está mostrando control. Está diciendo sin palabras, yo decido cuándo hablo, cuánto digo y a quién se lo digo. Pero su educación, esa educación que le enseñaron desde niño, le dice que el silencio es incómodo, que callar es ser cerrado, que no responder de inmediato es ser descortés. Y ahí está la trampa. Porque mientras usted cree que está siendo educado, la otra persona está tomando nota. Están midiendo su capacidad de resistencia. Están viendo si usted es de los que hablan bajo presión o de los que sostienen la mirada y respiran hondo. Maquiavelo advertía que los hombres prudentes no hablan de inmediato, porque quien responde rápido revela más de lo que sabe. No revela solo información, revela carácter, revela que se puede presionar, revela que con un poco de silencio incómodo usted abre la boca y entrega lo que sea. Y una vez que las personas saben eso de usted, van a usar esa técnica cada vez que necesiten algo. Van a hacer una pregunta, van a quedarse callados y van a esperar a que usted, incómodo, llene ese espacio con verdades que después le van a cobrar. La regla práctica es simple, pero requiere práctica. Cuando le hagan una pregunta y sienta esa presión de responder rápido, respire. Cuente mentalmente hasta 3. Mire a la persona a los ojos con calma. Y entonces, solo entonces, decida si esa pregunta merece toda su respuesta o solo una parte. Usted no tiene que dar explicaciones largas. No tiene que justificar por qué se toma su tiempo. El tiempo que usted se toma para pensar antes de hablar no es debilidad, es soberanía. Recuerde esta frase: el silencio no es vacío, es control. Y quien se incomoda primero ante el silencio, pierde. Ahora piense en esto. ¿Cuántas veces en la última semana usted llenó un silencio con información que nadie le estaba pidiendo realmente? ¿Cuántas veces habló solo porque el aire se sentía pesado? Y lo más importante, ¿quién estaba del otro lado escuchando? Porque esa persona ya tiene un dato sobre usted. Ya sabe que usted es de los que hablan cuando hay presión. Y créame, lo van a volver a usar. Y el segundo error es más común de lo que usted imagina, porque este no ocurre con extraños. Este ocurre con las personas que están más cerca de usted. Número 2. La confesión en zona de confianza. Usted está con familia, con amigos de años, con su comadre, con ese grupo de WhatsApp donde todos se conocen desde hace décadas. Alguien comparte algo personal, otro cuenta una anécdota, y usted siente que es su turno, siente que debe corresponder, siente que si no comparte también algo íntimo, va a parecer cerrado, distante, desconfiado. Entonces habla, cuenta esa situación difícil que está viviendo. Menciona ese problema de salud que lo tiene preocupado, comenta esa dificultad económica que nadie conocía, confiesa ese conflicto familiar que había mantenido en privado. Y lo hace porque son de confianza, porque llevan años juntos, porque entre nosotros no hay secretos. Y en ese momento, usted cree que está fortaleciendo lazos, cree que está siendo auténtico, cree que está construyendo cercanía. Pero entienda algo que la vida le va a enseñar tarde o temprano, ojalá con este video y no con una traición. La confianza no es una póliza de seguro. La confianza no convierte a las personas en mudas. La confianza no borra la memoria ni desactiva el WhatsApp. Usted puede confiar en alguien hoy, y mañana esa persona puede estar enojada con usted, dolida con usted, o simplemente necesitando quedar bien con alguien más. Y cuando eso ocurre, toda esa información que usted compartió en zona de confianza se convierte en moneda de cambio. No estamos diciendo que sus amigos sean malas personas, estamos diciendo que las personas hablan, que las personas comentan, que las personas, cuando están en sus propias conversaciones privadas, usan ejemplos, y el ejemplo que van a usar es usted. Maquiavelo entendía algo brutal pero cierto. Las alianzas cambian, los intereses se mueven, y lo que hoy es confidencia, mañana puede ser testimonio. No porque la gente sea mala, sino porque la gente es humana. Porque la gente olvida que algo era secreto. Porque la gente asume que si yo lo sé, otros también lo saben.
porque la gente en un momento de enojo o de necesidad dice cosas que después no puede retractar. Y para ese momento, su confesión ya está circulando, ya está en otro grupo, ya llegó a oídos que usted jamás imaginó. Y usted no puede hacer nada, porque usted mismo abrió esa puerta. La regla práctica aquí es incómoda pero necesaria. No todo lo que usted vive necesita ser compartido, ni siquiera con las personas más cercanas. No porque usted sea frío o desconfiado, sino porque su vida privada es un activo, no un tema de conversación. Usted puede tener cercanía sin entregar intimidad. Puede tener conversaciones profundas sin exponer sus vulnerabilidades. Puede ser cálido sin ser transparente. Cuando sienta esa presión de corresponder con una confesión, respire y pregúntese, ¿qué gano al decir esto? ¿Qué pierdo si esto se sabe? ¿Realmente necesito que estas personas sepan esto? ¿O solo estoy buscando validación? Porque muchas veces lo que usted llama compartir en realidad es buscar consuelo. Y el consuelo tiene un precio: exposición. Escríbalo en los comentarios si esto le ha pasado. Yo no regalo información. Porque necesito que usted interiorice esta idea. Su vida no es contenido para el grupo de WhatsApp. Su problema no es anécdota para la sobremesa. Su debilidad no es tema para la comadre. Usted puede ser amable, cercano, cariñoso, sin convertirse en un libro abierto. Y las personas que realmente lo respetan van a entender eso. Las que no lo entienden son exactamente las personas con las que usted no debería estar compartiendo nada. Y hay algo más que todavía no le he dicho, algo que conecta esta segunda situación con la tercera, y es lo más peligroso de todo. No solo están escuchando lo que usted dice, están midiendo qué tan rápido lo dice. Están evaluando si usted es de los que necesitan aprobación. Y una vez que identifican esa necesidad, ya tienen control sobre usted. Número 3. La sobreexplicación defensiva. Usted toma una decisión. Puede ser algo simple: cambiar de médico, vender un bien, no asistir a un evento, poner un límite con un familiar. Y entonces alguien pregunta por qué. O ni siquiera pregunta, solo levanta una ceja, solo hace un comentario indirecto, solo dice, «Ah, qué raro». Y usted inmediatamente siente que debe explicarse, siente que debe justificar su decisión con argumentos sólidos, con razones válidas, con una defensa tan completa que nadie pueda cuestionar su lógica. Entonces empieza a hablar, explica el contexto, da detalles del proceso, menciona las opciones que evaluó, enumera las razones, y mientras más habla, más razones encuentra para seguir hablando, porque una explicación llama a otra, y una justificación pide otra justificación. Y aquí está el problema. Usted no estaba obligado a explicar nada. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Nadie le exigió un informe detallado. Usted simplemente sintió la presión invisible de una mirada, de un tono, de una pregunta que sonaba como juicio, y respondió a esa presión como si fuera una autoridad legítima, como si la opinión de esa persona tuviera peso legal sobre su vida, como si usted necesitara permiso, aprobación o validación para tomar sus propias decisiones. Y mientras usted habla y habla, la otra persona no está convenciéndose de nada, está tomando nota de algo mucho más valioso. Usted es de los que se justifican. Usted es de los que necesitan ser entendidos. Usted es de los que no pueden sostener una decisión sin el respaldo verbal de una explicación perfecta. Maquiavelo sabía que los líderes no se explican ante quien no tiene derecho a exigir explicaciones, no porque sean arrogantes, sino porque entienden algo fundamental: explicar es negociar. Y cuando usted negocia algo que no está en negociación, está enviando el mensaje de que su decisión está abierta a debate. Está diciendo sin palabras, «Convénceme de que estoy equivocado y cambiaré de opinión». Y las personas que quieren controlarlo van a tomar esa invitación. Van a cuestionar cada punto de su explicación. Van a encontrar huecos en su lógica. Van a señalar inconsistencias, no porque realmente les importe su decisión, sino porque ya descubrieron que usted es vulnerable a la presión del argumento. La regla práctica es esta:
Cuando usted tome una decisión que afecta su vida, su tiempo, su dinero, su salud o su paz, y alguien pregunte por qué, responda con elegancia, pero sin detalles. Es lo mejor para mí en este momento. Es una decisión personal. Gracias por tu interés, pero ya lo pensé bien. Y punto. No agregue ni una palabra más. No caiga en la trampa de creer que si explica lo suficiente, la gente va a entender. La gente no necesita entender. La gente necesita que usted sea firme. Y la firmeza no se demuestra con argumentos. Se demuestra con brevedad, con calma, con una sonrisa educada y una boca cerrada. Y si la persona insiste, si sigue preguntando, si dice, «pero es que no entiendo», usted repite la misma frase con la misma calma. No se enoje, no se justifique, no levante la voz, solo repita, porque la repetición sin variación es una muralla, y las personas eventualmente entienden que esa muralla no se va a mover. Entonces, dejan de empujar, no porque usted los convenció, sino porque usted no negoció. Y quien no negocia no pierde. Repita esta idea como recordatorio. Mis decisiones no necesitan aplausos, necesitan firmeza. Porque usted no está en este mundo para que todos entiendan sus razones. Está aquí para vivir con coherencia, dignidad y paz. Y esas tres cosas no se consiguen explicándose ante cada persona que levanta una ceja. Ahora viene algo que va a incomodarlo todavía más, porque esta cuarta situación ocurre precisamente cuando usted cree que está ganando. Número 4. La victoria ruidosa. Usted logró algo importante. Consiguió ese aumento que llevaba meses buscando. Cerró esa venta difícil. Resolvió ese problema legal que lo tenía preocupado. Recuperó su salud después de un susto. Ganó esa discusión que parecía perdida. Y siente, legítimamente, que merece celebrar, que merece reconocimiento, que merece que los demás sepan que usted tenía razón, que usted pudo, que usted ganó. Entonces cuenta, comparte la noticia, explica cómo lo hizo, detalla la estrategia que usó, menciona quién estaba equivocado, y lo hace con emoción genuina, con orgullo justificado porque es su logro y usted trabajó duro para conseguirlo. Pero mientras usted habla, algo está pasando en la mente de quienes escuchan, y no es admiración, no es alegría, no es celebración compartida, es comparación, es envidia silenciosa, es resentimiento discreto, es una nota mental que dice, mira nada más, ahora resulta que es el mejor. ¿Qué necesidad de andar presumiendo? A ver cuánto le dura. Usted no hizo nada malo, usted solo compartió su alegría, pero en un mundo donde muchas personas están luchando con sus propias derrotas, su victoria se siente como un reproche. Su éxito se lee como un recordatorio de lo que ellos no han logrado. Y aunque nadie lo va a decir en su cara, ya empezaron a guardar distancia, ya empezaron a buscarle defectos, ya empezaron a esperar su caída. Maquiavelo observaba que los hombres perdonan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, y perdonan más fácilmente su propia derrota que el triunfo ajeno. No porque sean malos, sino porque el ego humano funciona así, porque ver a otro ganar nos hace sentir que nosotros perdimos, porque el éxito de otros se siente como un espejo que refleja nuestras propias carencias. Y cuando usted anuncia su victoria con bombo y platillo, no está solo compartiendo una noticia, está generando enemigos silenciosos, está sembrando resentimientos que van a brotar más adelante, cuando usted menos lo espere en forma de comentarios pasivo-agresivos, apoyos que desaparecen, alianzas que se rompen. La regla práctica es brutal pero efectiva. Celebre en privado, sufra en privado. Sus victorias son suyas. No necesitan validación pública, no necesitan ser posteadas, comentadas, explicadas ni presumidas. Usted puede sentirse orgulloso sin que todos lo sepan, puede disfrutar su éxito sin convertirlo en espectáculo, puede agradecer en silencio, sonreír para adentro y seguir caminando como si nada hubiera pasado, porque el verdadero poder no hace ruido, el verdadero poder se sostiene sin anuncios. Y las personas que realmente importan
Ya van a notar su crecimiento sin que usted tenga que señalarlo. Cuando usted sienta la tentación de contar su victoria, pregúntese, ¿qué gano al decir esto? ¿Quiero validación o quiero paz? ¿Necesito que me aplaudan o necesito seguir avanzando sin obstáculos? Porque cada vez que usted anuncia una victoria, está pintando un blanco en su espalda. Está diciéndoles a los envidiosos, aquí estoy, ya pueden empezar a buscarme defectos. Y créame, los van a buscar, y los van a encontrar. No porque usted los tenga, sino porque cuando alguien quiere encontrar defectos, siempre los encuentra. Esta frase grábela en su mente. El éxito que se grita, se persigue. El éxito que se vive, se respeta. Y si alguien le pregunta cómo le va, responda con sencillez. Bien, gracias a Dios, paso a paso. Sin detalles, sin cifras, sin nombres de quién perdió para que usted ganara. Porque la discreción no es modestia falsa, es inteligencia estratégica. Y ahora la quinta situación. Esta es la que más veo en personas de experiencia y es la más dolorosa, porque ocurre precisamente cuando usted cree que está ayudando. Número 5. El consejo no pedido. Usted está escuchando a alguien. Puede ser un hijo, un nieto, un sobrino, un conocido, un vecino. Esa persona está contando un problema, está hablando de una dificultad, está compartiendo una preocupación. Y usted, con toda la experiencia que tiene, con todos los años que lleva viviendo, con todas las situaciones que ya resolvió, siente que debe ayudar, siente que debe aportar, siente que sería egoísta quedarse callado cuando usted tiene la respuesta. Entonces interrumpe con amabilidad. Dice, ¿sabes qué? Yo pasé por algo parecido. Y empieza a dar consejos. Explica lo que hicieron mal. Sugiere lo que deberían hacer. Compara su situación con otras que usted conoce. Y lo hace con la mejor intención del mundo, porque genuinamente quiere ayudar. Pero la persona del otro lado no estaba pidiendo consejos, estaba desahogándose, estaba procesando en voz alta, estaba buscando ser escuchada, no solucionada. Y cuando usted llega con su manual de instrucciones, con su deberías hacer esto, con su en mis tiempos nosotros, lo que esa persona escucha no es sabiduría. Escucha juicio, escucha superioridad, escucha tú no sabes y yo sí. Y aunque usted no lo dijo con esas palabras, su consejo no pedido está comunicando exactamente eso. Está diciendo, tu manera de ver esto está mal, mi manera es la correcta. Y la gente no responde bien a eso. La gente se cierra, la gente deja de compartir. La gente empieza a verte como el que siempre tiene la respuesta, el que siempre sabe más, el que nunca solo escucha. Maquiavelo advertía que los hombres sabios esperan a ser consultados antes de ofrecer su conocimiento. No porque sean egoístas con su sabiduría, sino porque entienden que el consejo no pedido es en realidad una invasión. Es entrar en el territorio mental de alguien sin invitación. Es asumir que usted sabe lo que es mejor para esa persona mejor de lo que esa persona lo sabe para sí misma. Y aunque usted tenga razón, aunque su consejo sea oro puro, si no fue pedido, va a ser rechazado. No porque esté equivocado, sino porque llegó sin permiso. La regla práctica es esta. Cuando alguien le cuente un problema y usted sienta el impulso de solucionarlo, respire y pregúntese, ¿esta persona está buscando soluciones o está buscando ser escuchada? Y si tiene duda, pregunte directamente, ¿quieres que te dé mi opinión o solo necesitas desahogarte? Esa simple pregunta cambia todo, porque le da a la otra persona el control de la conversación, le muestra que usted respeta su espacio, y si dicen que sí quieren su consejo, entonces usted habla. Pero si dicen que no, si solo necesitan que alguien los escuche, entonces usted cierra la boca y abre los oídos. Y créame, van a valorar más su silencio atento que su consejo brillante. Y hay algo más. Cuando usted deja de dar consejos no pedidos, algo curioso empieza a pasar. La gente empieza a buscarlo más. Empieza a preguntarle directamente, ¿tú qué harías? ¿Tú qué opinas?
Y cuando eso ocurre, cuando su consejo es pedido en lugar de impuesto, llega con 10 veces más peso, llega con autoridad, llega con respeto, porque no es una invasión, es una consulta, y la consulta se valora, la invasión se tolera. Si esto le ha pasado, dígame en los comentarios. ¿En qué momento se dio cuenta de que su ayuda no era bienvenida? Porque necesito que entienda algo. Su experiencia es valiosa, su conocimiento es real, pero la sabiduría no está solo en saber las respuestas, está en saber cuándo darlas. Y muchas veces, la respuesta más sabia es el silencio, es la escucha, es dejar que la otra persona llegue a su propia conclusión, aunque se equivoque, porque los errores que uno mismo descubre enseñan más que los consejos que otros imponen. Y ahora llegamos a la sexta situación, y esta es particularmente peligrosa porque ocurre cuando usted cree que está siendo transparente y honesto. Número 6. La verdad brutal a destiempo. Alguien le pregunta su opinión. Puede ser sobre una decisión que ya tomaron, un proyecto que ya iniciaron, una relación que ya formalizaron, un cambio que ya hicieron, y usted, siendo una persona sincera, una persona que valora la verdad, una persona que cree que la honestidad es la base de toda relación sólida, dice lo que realmente piensa, sin filtros, sin suavizar, sin medir el impacto. Dice, te lo voy a decir de frente porque te aprecio, y procede a señalar todos los errores que ve, todos los riesgos que identifica, todas las razones por las que esa decisión no va a funcionar, y lo hace creyendo que está siendo un buen amigo, un buen familiar, una persona de fiar. Pero entienda algo, no toda verdad merece ser dicha, y no todo momento es el momento correcto para la verdad. Cuando alguien ya tomó una decisión, ya firmó un contrato, ya se comprometió con un camino, su verdad brutal no es ayuda, es sabotaje emocional. Es quitarle la confianza que necesita para hacer funcionar esa decisión. Es sembrar dudas en un momento donde lo que necesita es certeza. Y aunque usted crea que está siendo honesto, lo que está haciendo es descargar su propia ansiedad sobre los hombros de alguien que ya tiene suficiente presión. No está ayudando, está añadiendo peso. Maquiavelo entendía que la verdad es un arma, y como toda arma, debe usarse con precisión y timing. Hay verdades que sanan y verdades que destruyen. Hay verdades que llegan a tiempo y verdades que llegan tarde. Y hay verdades que, aunque sean correctas, no hacen ningún bien porque el contexto ya cambió. Cuando alguien le pregunta qué piensa sobre algo que ya hicieron, muchas veces no están buscando su análisis crítico. Están buscando su apoyo. Están buscando que usted les diga que van a estar bien. Están buscando un voto de confianza. Y si usted responde con, te voy a ser sincero, yo veo muchos problemas aquí, lo que acaba de hacer es retirarles ese voto en el momento en que más lo necesitaban. La regla práctica es aprender a leer el timing. Si alguien está considerando una decisión y le pide su opinión, ahí sí puede ser honesto. Ahí sí puede señalar riesgos, ofrecer perspectivas, compartir preocupaciones. Pero si alguien ya tomó la decisión y le pregunta qué piensa, evalúe primero. ¿Mi verdad va a cambiar algo o solo va a generar angustia? Esta persona puede todavía modificar el rumbo o ya está comprometida. ¿Qué necesita más en este momento? ¿Mi análisis crítico o mi respaldo emocional? Y si la respuesta es respaldo emocional, entonces su verdad puede esperar. Puede decir, confío en que tomaste la mejor decisión con la información que tenías, y aquí estoy si necesitas algo. No es mentira. No es falsedad. Es inteligencia relacional. Y si después, más adelante, las cosas no salen bien y esa persona regresa a usted buscando entender qué falló, ahí sí puede compartir su perspectiva. Con cuidado, con empatía, pero en el momento correcto. Porque la verdad que se dice a destiempo no es honestidad, es crueldad disfrazada de franqueza. Y las personas no olvidan cómo las hizo sentir su sinceridad cuando más vulnerables estaban. Esta es la frase que debe recordar. No toda verdad merece voz. Algunas merecen tiempo.
Y quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, no está siendo falso. Está siendo sabio. Está entendiendo que las relaciones humanas no se sostienen solo con verdades, sino con timing, empatía y criterio. Y ahora llegamos a la séptima y última situación. Esta es la más sutil, la más difícil de detectar y la que más daño hace a largo plazo. Número 7. La defensa de quien no pidió ser defendido. Usted está en una conversación. Puede ser una reunión familiar, una comida con amigos, un grupo de WhatsApp. Alguien está hablando mal de una tercera persona. Están criticando. Están señalando errores. Están comentando decisiones. Y esa tercera persona no está presente. No puede defenderse. No sabe que están hablando de ella. Y usted, siendo una persona justa, una persona que valora la lealtad, siente que debe intervenir. Siente que debe defender a esa persona ausente. Entonces habla. Dice, bueno, pero hay que entender su contexto. Explica las razones que esa persona pudo haber tenido. Justifica sus acciones. Señala que no es tan simple como parece, y lo hace creyendo que está siendo noble, leal, correcto. Pero acaba de cometer un error estratégico grave, porque en el momento en que usted defiende a alguien que no pidió ser defendido, está haciendo tres cosas simultáneas. Primero, está revelando su lealtad. Ahora todos saben que usted es cercano a esa persona, que la defiende, que probablemente le cuenta cosas. Segundo, está posicionándose en contra del grupo que critica. Está diciendo, ustedes están equivocados y yo tengo la razón. Y eso genera fricción, resentimiento, división. Tercero, está asumiendo una responsabilidad que no es suya. Está metiéndose en un conflicto que no le pertenece. Y cuando esa persona ausente se entere de que la estaban criticando y de que usted la defendió, puede pasar una de dos cosas. O se siente agradecida o se siente expuesta. Porque ahora sabe que su nombre está en boca de otros y que usted está involucrado en esa conversación. Maquiavelo enseñaba que el hombre prudente no toma partido en conflictos ajenos, porque quien se mete en la guerra de otros termina con las heridas de otros. No es cobardía. Es estrategia, es entender que no toda batalla es suya y que no toda defensa es bienvenida. Muchas veces, las personas prefieren pelear sus propias batallas. Prefieren que su nombre no sea tema de conversación, ni siquiera en defensa. Prefieren que usted no se meta. Y cuando usted se mete sin que le pidan, puede estar haciéndole más daño que bien. La regla práctica es esta. Cuando escuche críticas hacia una tercera persona ausente, evalúe primero si esa persona realmente necesita su defensa o si puede defenderse sola cuando sea necesario. Pregúntese, ¿me están pidiendo mi opinión o solo están desahogándose? ¿Mi intervención va a cambiar la percepción de estas personas o solo va a generar más conflicto? ¿Esta persona querría que yo hablara por ella o preferiría manejar esto a su manera? Y si tiene duda, la respuesta más sabia es el silencio. No participar en la crítica, pero tampoco participar en la defensa. Simplemente estar presente sin tomar partido, escuchar sin validar, observar sin juzgar. Y si la conversación se vuelve demasiado incómoda, si siente que están esperando que usted opine, puede decir algo neutral como «No conozco todos los detalles de esa situación» o «Prefiero no opinar sobre lo que no vi directamente» o simplemente cambiar el tema. No tiene que defender, no tiene que atacar, no tiene que tomar partido. Puede quedarse en el medio, en ese espacio incómodo pero seguro, donde usted no es enemigo de nadie ni salvador de nadie. Simplemente es usted, con su boca cerrada y su dignidad intacta. Repita esto. No toda batalla me pertenece. No toda defensa me corresponde. Porque usted no es abogado de nadie, no es vocero de nadie, no es responsable de limpiar la reputación de otros. Su única responsabilidad es proteger la suya. Y proteger su reputación significa saber cuándo meterse y cuándo quedarse al margen. Significa entender que el silencio estratégico no es traición, es sabiduría. Y ahora, después de recorrer estas 7 situaciones, después de ver cómo la boca puede traicionarlo en momentos que parecen inocentes, inofensivos, cotidianos, necesito que entienda algo fundamental.
Esto no termina aquí, porque identificar las trampas es solo el primer paso. El segundo paso es reconocer quiénes en su vida están usando estas trampas deliberadamente. Y el tercer paso, el más importante, es entender qué hacer cuando descubre que alguien ha estado usando sus propias palabras en su contra. Voy a contarle una historia. No voy a dar nombres reales porque no es necesario, pero esta historia es real y probablemente le va a resultar familiar. Había un hombre, llamémoslo Don Miguel, que trabajó durante 35 años en una empresa mediana. No era el dueño, pero era respetado. Conocía cada proceso, cada cliente, cada detalle del negocio. Cuando llegó un gerente nuevo, más joven, con estudios en el extranjero y ambiciones grandes, Don Miguel hizo lo que siempre había hecho. Ayudó, compartió información, explicó cómo funcionaban las cosas, reveló cuáles clientes eran difíciles, cuáles proveedores no eran confiables, dónde estaban los márgenes reales de ganancia. Lo hizo porque era un hombre generoso, porque le gustaba enseñar, porque creyó que estaba formando a su sucesor natural. 6 meses después, en una junta con los dueños, ese gerente nuevo presentó un plan de reestructuración. Un plan que incluía eliminar posiciones obsoletas. Y la primera posición eliminada fue la de Don Miguel. Y cuando Don Miguel preguntó por qué, el gerente usó exactamente la información que Don Miguel le había compartido. Dijo que Don Miguel mismo había admitido que ciertos procesos estaban desactualizados, que Don Miguel había mencionado que algunos métodos ya no eran eficientes, que Don Miguel había señalado áreas donde la empresa podía ahorrar costos. Todo cierto, todo dicho por Don Miguel en conversaciones que él creyó privadas, formativas, de confianza. Todo usado ahora como evidencia de que Don Miguel era parte del problema, no de la solución. Don Miguel salió de esa empresa sin la jubilación completa, sin el reconocimiento que merecía, sin entender realmente qué había pasado. Porque lo que había pasado era simple. Su boca lo había traicionado. No porque mintiera, no porque dijera cosas incorrectas, sino porque habló de más con la persona equivocada, porque compartió información sin entender que esa información iba a ser usada como munición, porque creyó que la generosidad siempre se paga con generosidad, y la vida le enseñó de la manera más dura que no es así. ¿Conoce usted a alguien como Don Miguel? O peor aún, usted es Don Miguel. ¿Cuántas veces ha compartido información valiosa creyendo que está ayudando, solo para descubrir después que esa información fue usada para reemplazarlo, para desacreditarlo, para dejarlo fuera? Y si todavía no le ha pasado, si todavía cree que esto no le va a tocar, déjeme decirle algo, solo es cuestión de tiempo. Porque en un mundo donde todo se registra, donde los audios se guardan, donde las conversaciones de WhatsApp nunca se borran realmente, su boca es una máquina de crear evidencia, y esa evidencia puede usarse a favor suyo o en contra suya. Y la diferencia no está en qué tan honesto sea usted, está en qué tan cuidadoso sea. Pero aquí viene la parte que más le va a servir. Porque ahora que ya sabe cuáles son las situaciones donde la boca traiciona, ahora que ya reconoce las trampas, necesita saber qué hacer cuando el daño ya está hecho. Cuando descubre que alguien usó sus palabras en su contra. Cuando se entera de que esa confesión en zona de confianza ya está circulando. Cuando comprende que esa sobreexplicación se convirtió en un expediente que alguien está usando para juzgarlo. ¿Qué hace? ¿Se confronta? ¿Se defiende? ¿Se explica otra vez? No. Porque explicarse después del daño es como apagar un incendio con gasolina. Solo hace que el fuego crezca. Lo primero que hace es dejar de hablar. Completamente. Con esa persona, con ese grupo, sobre ese tema. Usted corta el flujo de información como se corta una arteria que está sangrando. Sin dudar, sin negociar, sin una última conversación para aclarar. Porque esa persona ya demostró quién es, ya le mostró cómo usa la información. Y creerle que ahora va a ser diferente es ingenuidad pura. Entonces usted se vuelve una tumba. Educado, sí. Cortés, sí. Pero cerrado. Y cuando esa persona le pregunte por qué cambió, por qué ya no comparte como antes, usted no explica.
solo sonríe y dice, todo bien, solo ando ocupado, y sigue siendo una tumba. Lo segundo es que usted no va por venganza, no va a difamar, no va a regar rumores, no va a intentar que otros vean a esa persona como usted la ve ahora, porque eso sería ponerse al mismo nivel. Y usted no está jugando ese juego. Usted está jugando el juego largo, el juego donde quien guarda silencio gana reputación, donde quien no reacciona mantiene poder, donde quien no se ensucia permanece limpio aunque otros estén llenos de lodo. Lo tercero es que usted reconstruye su círculo, porque si una persona lo traicionó con información, probablemente hay otras esperando su turno. Entonces, usted empieza a observar, empieza a notar quién pregunta mucho y aporta poco, quién siempre está pidiendo detalles de su vida, pero nunca comparte los suyos, quién lo busca solo cuando necesita información y desaparece cuando usted es quien necesita. Y esas personas, aunque no lo hayan traicionado todavía, están en la lista de riesgo. Entonces usted cambia el nivel de cercanía, no hace drama, no hace anuncios, solo empieza a poner distancia, educada, gradual, pero firme. Y lo cuarto, lo más importante, usted aprende la lección sin amargarse, porque sí, le dolió. Sí, fue injusto. Sí, esa persona era alguien en quien confiaba, pero el dolor no lo hace a usted una víctima. El dolor lo hace sabio. Y la sabiduría es entender que la gente no es buena ni mala. La gente es humana, y los humanos actúan por interés, y cuando el interés de alguien requiere sacrificarlo a usted, lo van a sacrificar, no porque lo odien, simplemente porque usted está en el camino, y usted no puede controlar eso. Pero sí puede controlar cuánta información le da a las personas que podrían usar esa información cuando usted ya no les sirva. Ahora, hablemos de algo que muy pocas personas entienden, el poder del registro. Vivimos en una época donde todo deja rastro, todo se guarda, todo se puede reproducir. Cuando usted dice algo en un audio de WhatsApp, ese audio puede reenviarse 1000 veces. Cuando usted escribe algo en un grupo, esa captura de pantalla puede vivir para siempre. Cuando usted confiesa algo en una videollamada, esa persona del otro lado puede estar grabando. Y usted no lo sabe. Y aunque confíe en esa persona hoy, no sabe en quién va a confiar esa persona mañana. No sabe con quién va a compartir su audio cuando esté enojada con usted. No sabe a quién le va a mostrar esa captura cuando necesite quedar bien. Entonces, la pregunta no es si puede confiar en alguien. La pregunta es, ¿puede confiar en alguien cuando esa persona está bajo presión, cuando está enojada, cuando tiene algo que ganar traicionándolo? Porque la lealtad que no ha sido probada no es lealtad, es solo conveniencia, y la conveniencia cambia con las circunstancias. Por eso, la regla de oro para esta época es simple. No diga nada en digital que no estaría dispuesto a defender en público. No escriba nada que no firmaría con su nombre completo. No grabe nada que no quisiera escuchar en un juzgado. Porque aunque suene extremo, aunque suene paranoico, la realidad es que vivimos en un mundo donde la privacidad es una ilusión, donde la confidencialidad es un acuerdo que se puede romper con un solo clic, y donde sus propias palabras pueden usarse como cuchillos que le claven por la espalda. Y no, esto no significa que usted deba volverse frío, desconfiado, paranoico. Significa que debe volverse estratégico. Significa que puede tener conversaciones profundas, pero no por WhatsApp. Que puede compartir preocupaciones, pero no en grupos. Que puede ser vulnerable, pero solo en persona, cara a cara, donde no hay grabadoras escondidas y donde puede mirar a los ojos de la otra persona y leer si realmente es seguro abrirse. Ahora quiero que piense en algo. ¿Cuántas conversaciones importantes ha tenido por mensaje en el último mes? ¿Cuántas confesiones ha hecho por audio? ¿Cuántas veces ha escrito algo que, si saliera a la luz pública, le causaría problemas? Y no estoy hablando de cosas ilegales o inmorales. Estoy hablando de opiniones honestas que podrían malinterpretarse, de quejas legítimas que podrían usarse en su contra, de momentos de frustración que, sacados de contexto, lo hacen ver como alguien que no es.
Porque entienda esto, el contexto no viaja con el mensaje. Cuando alguien reenvía su audio, no explica en qué momento lo dijo, por qué lo dijo, qué estaba pasando en su vida cuando lo dijo. Solo reenvía el audio, y la persona que lo escucha crea su propio contexto, su propia interpretación, su propio juicio, y usted no tiene derecho a réplica, no tiene oportunidad de aclarar. Su voz está ahí, diciendo lo que dijo, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Por eso, cada vez que usted esté a punto de escribir un mensaje delicado, de grabar un audio fuerte, de compartir una opinión controversial, deténgase, respire y pregúntese, si esto se hace público mañana, ¿puedo defenderlo? ¿Puedo sostenerlo? ¿Estoy dispuesto a que mi nombre quede asociado a estas palabras para siempre? Y si la respuesta es no, entonces no lo escriba. No lo grabe, no lo mande, porque el arrepentimiento después de enviar es inútil. El mensaje ya salió. Ya no es suyo. Ya es del mundo. Y ahora vamos a hablar de algo que Maquiavelo entendió mejor que nadie. La diferencia entre parecer y ser. Porque aquí está la paradoja más grande de todo este tema. Usted puede ser una persona honesta, directa, transparente, sincera, y aún así perder. Puede tener la razón, puede estar diciendo la verdad, puede estar siendo auténtico, y aún así salir derrotado. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en el mundo donde las personas toman decisiones basadas en percepciones y no en hechos, lo que importa no es quién es usted, lo que importa es quién parece que es usted. Y esto no es una invitación a ser falso, es un recordatorio de que usted puede ser todas las cosas buenas que es sin tener que demostrarlo a cada momento. Puede ser generoso sin anunciar cada acto de generosidad. Puede ser sabio sin corregir a cada persona que dice algo incorrecto. Puede ser valiente sin pelear cada batalla. Puede ser exitoso sin exhibir cada victoria, porque la persona que hace ruido con cada virtud que tiene termina pareciendo insegura, y la persona que vive sus virtudes en silencio termina pareciendo sólida. Maquiavelo decía que es mejor parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro y religioso que serlo realmente, porque la mayoría de los hombres juzgan por los ojos antes que por las manos. Todos pueden ver, pocos pueden tocar. Y aunque esto suena cínico, hay una verdad profunda aquí. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si comunica mal, si habla de más, si se explica de más, si se justifica de más, va a parecer inseguro, va a parecer culpable, va a parecer débil. Y en un mundo donde la apariencia determina oportunidades, el que parece débil es tratado como débil. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Deja de ser honesto? No. Sigue siendo honesto, pero honesto con criterio, honesto con timing, honesto con las personas correctas en los momentos correctos. Usted no miente, pero tampoco dice toda la verdad todo el tiempo. Usted no es falso, pero tampoco es un libro abierto. Usted mantiene su integridad, pero protege su información. Y esa combinación, esa tensión entre ser auténtico y ser estratégico, es exactamente donde vive el verdadero poder. Y ahora quiero hablarle de algo que probablemente nadie le ha dicho. Su silencio también comunica, y comunica cosas muy poderosas. Cuando usted se queda callado mientras otros hablan, está comunicando control. Está comunicando que no necesita validación. Está comunicando que está cómodo consigo mismo. Y las personas que entienden el lenguaje del poder van a leer ese silencio y van a respetarlo. Van a saber que usted no es de los que se pueden presionar, que no es de los que se pueden manipular con silencios incómodos, que usted es alguien que se gobierna a sí mismo. Pero también hay un silencio que comunica miedo. Un silencio que comunica que usted está escondiendo algo. Un silencio que comunica culpa. Y la diferencia entre un silencio poderoso y un silencio débil está en su lenguaje corporal, en su mirada, en su postura. Cuando usted se queda callado con la mirada firme, con la espalda recta, con una respiración tranquila, ese silencio es una muralla. Cuando usted se queda callado mirando al suelo, con los hombros caídos,
con las manos nerviosas, ese silencio es una confesión. Entonces, practique su silencio. Practique quedarse callado sin colapsar. Practique sostener la mirada mientras otros esperan que usted hable. Practique respirar tranquilo mientras la presión aumenta. Porque ese silencio entrenado, ese silencio intencional, ese silencio que usted controla en lugar de que lo controle a usted, es una de las herramientas más poderosas que puede tener. Y ahora viene la pregunta que sé que se está haciendo. Pero entonces, ¿cómo construyo relaciones cercanas si estoy siempre cuidando lo que digo? ¿Cómo tengo intimidad si estoy siempre midiendo mis palabras? Y esa es una pregunta legítima, porque sí, necesitamos conexión, necesitamos intimidad, necesitamos personas con las que podamos ser vulnerables. Pero aquí está la clave. La intimidad no se construye con cantidad de información, se construye con calidad de presencia. Usted puede estar profundamente conectado con alguien sin contarle todos los detalles de su vida. Puede tener conversaciones significativas sin exponer cada debilidad. Puede ser cercano sin ser transparente, porque la verdadera intimidad no es saber todo del otro, es sentirse seguro con el otro, es saber que cuando usted habla, la otra persona está realmente escuchando, no archivando. Es confiar en que cuando usted se abre, esa apertura no va a ser usada como arma más adelante. Y esas personas existen. Las personas que sostienen confidencias existen. Las personas que protegen lo que usted comparte existen. Pero son raras, y usted no las identifica en el primer café. Las identifica con el tiempo, con pruebas pequeñas, con información de bajo riesgo que comparte y observa qué hacen con ella. Si esa información se queda entre ustedes, usted sube un nivel, comparte algo un poco más personal y observa de nuevo, y así, gradualmente, construye confianza real, no confianza ciega, confianza ganada. Porque la confianza ciega es para niños, la confianza ganada es para adultos, y usted, a esta altura de su vida, ya no puede darse el lujo de confiar ciegamente. Puede darse el lujo de confiar sabiamente. Y la confianza sabia es la que se da en capas, en niveles, en dosis medidas. Es la que se puede retirar cuando las circunstancias cambian. Es la que se protege con límites claros. Y ahora, el giro que prometí. El momento donde todo cambia. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo protegerse, de cómo no traicionarse a sí mismo con su propia boca. Pero ¿qué pasa cuando usted ya hizo todo bien? ¿Qué pasa cuando usted fue cuidadoso, estratégico, medido, y aún así alguien lo atacó? ¿Qué pasa cuando alguien inventó cosas que usted nunca dijo, tergiversó cosas que sí dijo, o simplemente decidió destruir su reputación sin que usted le diera munición? Aquí es donde vemos el verdadero poder del silencio estratégico, porque cuando alguien lo ataca y usted no responde de inmediato, está pasando algo muy interesante. Esa persona está esperando su reacción. Está esperando que usted se defienda, que se justifique, que entre en el barro a pelear. Y mientras espera, empieza a hablar más. Empieza a agregar detalles. Empieza a hacer afirmaciones más grandes, más dramáticas, más verificables. Y con cada afirmación nueva, esa persona está cavando su propia tumba. Porque mientras usted permanece en silencio, con dignidad, sin reaccionar, las personas que los conocen a ambos empiezan a hacer sus propias observaciones. Empiezan a notar que usted no está defendiéndose como alguien culpable se defendería. Empiezan a ver que la otra persona está muy insistente, muy emocional, muy invertida en destruirlo. Y empiezan a preguntarse por qué. Y esa pregunta, ese ¿por qué tiene tanto interés en hundir a esta persona?, es el principio del fin para quien lo atacó. Y entonces usted espera a que esa persona cometa un error, y lo va a cometer, porque la gente que ataca sin fundamento eventualmente se contradice, eventualmente exagera tanto que pierde credibilidad, eventualmente revela motivaciones ocultas que ponen en evidencia que el ataque no era por justicia, sino por envidia, por resentimiento, por competencia. Y cuando eso pasa,
cuando la máscara de esa persona cae, usted todavía no dice nada. Deja que la verdad hable sola. Deja que las contradicciones se acumulen. Deja que las personas saquen sus propias conclusiones. Y solo entonces, solo cuando el momento es perfecto, cuando ya hay suficiente evidencia de la inconsistencia del otro, usted habla. Pero no para defenderse, para aclarar. Con calma, con hechos, con documentos, si los tiene. Sin emociones, sin ataques personales, sin bajar al nivel del otro. Usted simplemente presenta la realidad. Y esa realidad, llegando después de tanto silencio, después de tanta paciencia, tiene un peso 10 veces mayor que si la hubiera presentado en el momento del primer ataque. Esto es lo que Maquiavelo entendía como el arte del timing. No es solo que dice usted, es cuando lo dice, y muchas veces decirlo tarde es más poderoso que decirlo temprano, porque decirlo temprano es reaccionar, decirlo tarde es responder. Y hay una diferencia abismal entre reacción y respuesta. La reacción es emocional, impulsiva, defensiva. La respuesta es calculada, clara, definitiva. Déjeme contarle cómo termina la historia de Don Miguel, porque no terminó como usted cree. Don Miguel, después de salir de esa empresa, guardó silencio durante 6 meses. No habló mal de la empresa. No difamó al gerente que lo sacó. No buscó venganza. Simplemente se dedicó a hacer consultoría independiente, usando todo ese conocimiento que había acumulado en 35 años. Y resulta que algunos de esos clientes que él había atendido durante décadas, cuando se enteraron de que Don Miguel ya no estaba en la empresa, lo buscaron directamente a él. Y el gerente nuevo, ese que creyó que eliminando a Don Miguel iba a quedarse con todo el conocimiento, descubrió algo doloroso. El conocimiento no se queda en manuales, se queda en relaciones, se queda en confianza, se queda en años de trato consistente. Y cuando esos clientes importantes empezaron a irse con Don Miguel, cuando empezaron a pedir que fuera Don Miguel quien los atendiera y no la empresa, los dueños empezaron a hacer preguntas. Empezaron a revisar qué había pasado realmente. Empezaron a cuestionar la versión del gerente nuevo, y Don Miguel, que había guardado todos los correos, todas las conversaciones, todas las evidencias de su trabajo durante esos 35 años, finalmente habló. No en redes sociales, no en chismes de pasillo. Habló directamente con los dueños. Les mostró los números, les mostró las relaciones, les mostró cómo su salida había afectado la retención de clientes clave, y lo hizo sin drama, sin emociones, solo con hechos. El gerente nuevo fue despedido 6 meses después. Don Miguel no regresó a la empresa. No lo necesitaba. Ya tenía su propia consultoría funcionando mejor que nunca. Ya tenía sus clientes. Ya tenía su reputación, no solo intacta, sino fortalecida. Porque las personas que vieron cómo manejó la situación, cómo no reaccionó con amargura, cómo no habló mal de nadie, cómo simplemente siguió trabajando con profesionalismo, aprendieron algo sobre su carácter. Aprendieron que Don Miguel era alguien sólido, alguien que no se quiebra bajo presión, alguien con quien se puede contar. Esa es la vuelta de victoria. Ese es el status flip. No es venganza ruidosa, es justicia silenciosa. Es el universo reequilibrando las cosas cuando usted hace su parte. Sostener su dignidad, hacer su trabajo, esperar su momento. Y ahora, después de todo este recorrido, después de ver las 7 situaciones donde la boca traiciona, después de entender las trampas y las reglas, después de conocer la historia de Don Miguel, necesito que entienda algo que va más allá de las tácticas, algo que tiene que ver con quién es usted realmente y quién quiere ser. Porque todo esto, todas estas estrategias, todas estas reglas sobre cuándo hablar y cuándo callar, no son para convertirlo en una persona fría o calculadora. Son para proteger algo sagrado, su paz, su dignidad, su capacidad de caminar por este mundo sin estar constantemente defendiéndose, justificándose, explicándose. Son para que usted pueda vivir con la frente en alto, sabiendo que no le debe explicaciones a nadie, excepto a las personas que realmente lo merecen. Y esas personas,
las que realmente merecen sus explicaciones, no las piden, no las exigen, no las presionan, simplemente confían. Y cuando usted decide compartir algo con ellas, lo reciben con respeto, con cuidado, con la seriedad que merece una confidencia real. El respeto no se suplica, se sostiene. El silencio no es vacío, es control. Quien reacciona rápido, pierde lento. Su palabra tiene precio, no la remate. En un mundo ruidoso, el que se gobierna, domina. Su boca no es un altavoz, es una puerta. Y usted decide quién entra y quién se queda afuera. La información que usted regala, alguien más la cobra. El que habla de más, trabaja para quien escucha. Y ahora, la última lección, la más importante de todas. Usted no necesita ser entendido por todos. No necesita ser validado por todos. No necesita que todos conozcan su historia, sus razones, sus motivos. Usted solo necesita estar en paz con sus decisiones. Usted solo necesita saber en lo profundo de su ser que hizo lo correcto según su conciencia, sus valores y sus circunstancias. Y esa certeza interna, esa paz que viene de vivir con coherencia, es más valiosa que 1000 aplausos externos. Porque al final del día, cuando usted apaga las luces y se queda solo con sus pensamientos, lo único que importa es si puede mirarse al espejo con tranquilidad, si puede dormir sin remordimientos, si puede despertar sabiendo que no traicionó sus principios por quedar bien, por ser aceptado, por evitar conflictos. Y eso, esa integridad silenciosa, ese respeto propio que no necesita anuncios, es exactamente lo que Maquiavelo admiraba en los hombres realmente poderosos. No los que gritaban sus victorias, no los que explicaban cada decisión, no los que necesitaban validación constante, sino los que gobernaban con firmeza tranquila, los que hablaban poco y hacían mucho, los que no perdían tiempo defendiéndose de críticas menores, porque estaban ocupados construyendo legados mayores. Usted está en una etapa de la vida donde ya no tiene tiempo para juegos pequeños, ya no tiene energía para relaciones que lo drenan, ya no tiene paciencia para personas que usan sus palabras como armas. Y eso está bien. Eso no es ser amargado. Eso es ser selectivo. Eso es entender que su tiempo es finito y su paz es valiosa. Y que proteger ambas cosas no es egoísmo, es sabiduría. Entonces, desde mañana, cuando esté en esas situaciones que discutimos, cuando sienta la presión de llenar el silencio, cuando sienta el impulso de confesar en zona de confianza, cuando sienta la obligación de explicarse, cuando sienta la tentación de anunciar su victoria, cuando sienta el deber de dar consejos no pedidos, cuando sienta la necesidad de decir la verdad brutal, cuando sienta la responsabilidad de defender a quien no pidió defensa, respire. Cuente hasta 3. Y pregúntese, ¿esto que voy a decir me acerca a mi paz o me aleja de ella? Y deje que esa pregunta guíe su boca. Si este video le dejó algo útil, suscríbase, porque aquí seguiremos hablando de estas lecciones que la vida enseña, pero que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Lecciones sobre poder, sobre dignidad, sobre cómo navegar este mundo sin perder su esencia en el camino. Y dígame en los comentarios, ¿cuál fue la situación en la que su boca le jugó en contra? ¿Y qué hará diferente a partir de hoy? Porque su experiencia puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Podemos aprender juntos, podemos crecer juntos, pero siempre con la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. Recuerde, su legado no es lo que dice, es lo que hace, y lo que hace en silencio cuenta el doble.